Maná, con el padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Comprensión de la realidad a la luz de la palabra de Dios. Maná, el magazine espiritual que alimentará tu vida. Bienvenidos. Le da luz al ciego, sana a los enfermos y camina sobre el mar. Oye, ¿pero quién es este? En verdad es Cristo. Al rugir de las olas, la tormenta se acerca y ya los pescadores se persignan y rezan. Ay, te piden, Señor, que detengan los vientos, que detengan las olas, como hiciste en tus tiempos. Muéstranos, oh Señor, el poder infinito, tu grandeza y amor. Seas por siempre bendito, como en aquella tarde, rumbo a Cafarnaúm. Te acercaste a la barca, caminando sobre el mar, y todos se decían: pero ¿quién es este? Le obedecen las olas y le obedece el viento. Le da luz al ciego y sana al tullido. Camina sobre el mar, en verdad es Cristo. Un muy feliz día. Muchas bendiciones para todos ustedes. Lo mejor en el Señor Jesucristo. Tengan ustedes mucha alegría, mucha felicidad. Pásenla bien contentos y disfrutando de la vida en este tiempo de Cuaresma. Saben, hermanos, a veces la gente le pregunta a uno si la Cuaresma es un tiempo de tristeza, si la Cuaresma es un tiempo de amargura, si la Cuaresma es un tiempo de pasarla mal, de estar aburrido, de estar harto. Es que en Cuaresma, padre, hay que estar, es tan aburrido porque por eso uno no puede comer carne, las vestiduras son moradas, no hay flores. No, yo creo que la Cuaresma, mis hermanos, al contrario, tiene un profundo sentido de la alegría, de la verdadera alegría cristiana, que no se confunde con rumba, con fiesta, con un montón de cosas, sino que la verdadera alegría cristiana tiene que ver sobre todo con una cosa. La verdadera alegría cristiana tiene que ver con el regreso a Dios, a la casa paterna. Esa es la verdadera alegría cristiana. El regreso a la casa paterna, el regreso a Dios. Esa es la verdadera alegría. Por lo tanto, para mí, Cuaresma no es sinónimo de tristeza, sino que al contrario, Cuaresma es símbolo de alegría, es símbolo de felicidad, es símbolo de gozo, es símbolo de plenitud, es símbolo de vida radiante, es símbolo de hermosura. Es el regreso a Dios, es el regreso a la casa paterna. Ahora, ese regreso a la casa paterna implica renuncias, implica aceptar muchas cosas de nuestra propia condición humana y rechazar contundentemente el pecado en nuestras vidas. De tal manera, mis hermanos, que ahí es donde uno dice, bueno, la Cuaresma tiene que ser el tiempo de la alegría. Bendita Cuaresma que nos está llevando al Señor, que nos llevas en un camino espiritual. Bendita Cuaresma. Saben, hermanos, me llevé una sorpresa bonita el fin de semana. Una persona que estaba en un carro y pues yo estaba hablando con ella y me saca un pequeño librito y me dice, aquí está el itinerario de Cuaresma. Y yo le digo, ¿cómo llegó eso hasta tus manos? Y me dice, una persona me lo regaló y aquí lo estoy haciendo. Pues qué alegría que nosotros podamos llevar a las personas a Dios
e involucrar a las personas en Dios. Bendito sea Dios que así es. Así que la Cuaresma no es tiempo de tristeza, no es tiempo de nostalgia, es tiempo de la profunda alegría cristiana que consiste en acercarse a Dios, en regresar a la casa paterna. Hermanos, es que desde que uno esté alejado de Dios, está en la olla. Desde que uno no viva con Dios, está en la profunda olla. Porque Dios es la verdadera alegría del ser humano. Es que no hay cosa más maluca, ustedes lo saben, que estar alejado de Dios. ¿Cómo hace uno? ¿Cómo hace uno? En estos días alguien me decía, es que yo quiero vivir mi vida, yo quiero vivir cosas que no he vivido. Y yo, ¿y para qué las querés vivir? ¿Qué es lo que querés vivir? Es que yo estoy muy joven y quiero vivir la vida y quiero recorrer el mundo, y por eso yo no puedo involucrarme mucho en el grupo de oración, porque yo quiero vivir mi vida. ¿Y cuál es la vida? Dedicarte a parrandear, a rumbear, dedicarte a meterte en cosas malas y buscar prostitución. Esa es la vida. Al contrario, esa no es la vida. Esa es la vida de esclavitud. Esa es la vida de maldad. Esa no es vida. La verdadera vida está en Cristo. Eso sí, estamos convencidos. Amén, hermanos. Démosle gracias al Señor a través de la oración. Te damos gracias, oh Dios, porque a nosotros nos has llamado a conocerte. Te damos gracias, oh Dios, porque a nosotros nos has traído a tu palabra. Nos has dado gozar de tu palabra. Nos has dado disfrutar de tu palabra. Yo no pienso que he perdido mi vida, Señor, al lado tuyo. La he ganado. He sido más feliz. He sido más contento. He sido más pleno viviendo a tu lado. He sido más pleno estando a tu lado. He sido más pleno estando contigo, Señor Jesús. Yo por eso te doy gracias, Señor, porque a tu lado he vivido los mejores años de mi vida. Y pensar que sin ti quería yo vivir, alejarme de tu casa sin excusa de partir. Qué equivocado fue mi rumbo, sin conciencia de mi mal, al dejar las bendiciones que me querías entregar. Hoy vuelvo a ti con el corazón herido, creyendo que mi vida no tiene sentido, que el amor de padre y madre solo en ti. Déjame hoy volver a casa, Padre amor. Y es que tú, Padre bueno, nunca te olvidaste de mí. Me esperabas como el sol, la primavera de abril. Me llenaste de regalos sin merecerlos, yo jamás, porque mi pecado es grande, tu misericordia mucho más. Hoy vuelvo a ti con el corazón herido, creyendo que mi vida no tiene sentido, que el amor de paz
padre y madre, solo en ti. Déjame hoy volver a casa. Hermanos, vamos con la palabra de Dios. Quiero leerles hoy la santa palabra del Señor, profeta Isaías, capítulo 55, de los versículos 10 al 11. Solamente 2 versículos, Isaías 55, 10 y 11. Dice así la palabra del Señor. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí está la palabra del Señor, hermanos. Qué texto tan bonito, qué texto tan bello. Dice el Señor en su palabra. ¿Cómo es su palabra? El Señor nos va a decir cómo es la palabra de Él. ¿Qué hace la palabra de Él en los creyentes? ¿Qué produce la palabra? ¿Cuál es el efecto de la palabra? ¿Qué es lo que hace la palabra? ¿Qué es lo que realiza la palabra del Señor? Y dice el Señor en su palabra. ¿Cómo es la palabra? Es como la lluvia y la nieve que bajan del cielo. Buena manera, buen ejemplo. La lluvia y la nieve caen del cielo. El cielo es arriba. Para los judíos, el cielo arriba es el lugar donde habita Dios. Por eso de alguna manera nosotros decimos, Dios está en el cielo. Es una manera de decir que Dios es diferente de nosotros. Pero dice una cosa muy bella. La palabra de Dios es como la lluvia y la nieve que bajan del cielo. Es decir, el hombre no produce la lluvia. El ser humano no produce la nieve. El ser humano no produce lluvia, no produce nieve. Con toda su inteligencia, con toda su capacidad, esto cae solito. El hombre por ahora lo único que puede hacer es predecir dónde lloverá y dónde nevará y por qué se produce la lluvia o por qué se produce la nieve. Pero la lluvia y la nieve bajan del cielo, bajan de arriba. La palabra de Dios es hechura de Dios mismo. Utiliza Dios mediaciones humanas, pero es Dios mismo el que la produce. Y de ahí su valor, y de ahí su fuerza, y de ahí su dinamismo propio. Es la palabra de Dios misma, la que viene de Dios, es de Dios. Por eso esa palabra no es igual al pensamiento de ningún literato. Por eso esa palabra no es igual a ninguna poesía. Es la palabra del Señor, es la palabra de Dios. Viene de Dios, no es comparable a ninguna palabra humana. Pero luego dice que la lluvia y la nieve no vuelven al cielo. Está hablando de la evaporación, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer. Así es
la palabra del Señor. Primero, empapan la tierra. La tierra somos nosotros. La tierra es mi corazón. La tierra soy yo. Es la sociedad. La palabra de Dios viene y empapa la tierra. La humedece. ¿Han visto ustedes cuando la tierra está seca? Se distingue en el color. Se evapora fácilmente la tierra. Cuando la tierra está seca, lo que siembres en ella se va a morir. Pero cuando el agua, cuando la lluvia, cuando la nieve vienen a la tierra, la empapan, cambia de color, la hacen capaz de producir vida. Igual la palabra de Dios nos empapa a nosotros, nos produce vida. Dice el Señor, esta palabra de Dios, la palabra es como la lluvia y la nieve que empapando la tierra la fecundan y la hacen germinar. La fecundan y la hacen germinar. La lluvia y la nieve fecundan la tierra y la hacen germinar. La hacen crecer. ¿Qué es fecundar? Es hacer la tierra capaz de producir vida. Hay tierra infecunda. Puede sembrar la mejor planta, pero no produce nada. Y hay tierra fecunda, que pones una pequeña semillita y lo que pongas allí crece y da fruto. Y da unos frutos hermosos, grandes, que alimentan. Hay tierra fecunda. Está diciendo el Señor que su palabra es como la lluvia, como la nieve, que caen a la tierra y la fecundan. Esa tierra que somos usted y yo. Cuando la palabra de Dios llega a nosotros, nos fecunda, nos hace capaces de producir. Por eso cuando yo escucho la palabra me vuelvo capaz de producir, capaz de dar, capaz de generar, capaz de transmitir. Esa palabra de Dios me comienza a ser fecundo. Es decir, cuando yo escucho esa palabra en mí se produce fecundidad. Hay gente que dice, ¿por qué pareciera que algunos como que son más capacidad de Dios? Es que escuchan esa palabra que los vuelve fecundos. Escuchan esa palabra o escuchamos esa palabra que nos va volviendo fecundos. No estériles. Lo contrario de la fecundidad es la esterilidad. Lo contrario de ser fecundados es ser estériles. Estériles. Hay personas que se van volviendo estériles. No producen nada bueno. Son estériles. Son tierra infecunda. Y la palabra del Señor hoy está diciendo que ella misma nos vuelve fecundos. Escucha, mi hermano, la palabra de Dios y te volverás fecundo. Te volverás capaz de producir vida. Y dice, la hace germinar. Empapan la tierra, la fecunda y la hacen germinar. La hacen que allí comience a florecer vida. Hermanos, cuando uno escucha la palabra de Dios, uno se vuelve capaz de producir, de generar vida, de dar vida. Esa es la fuerza de la palabra, mis hermanos. Ese es el ímpetu de la palabra. Ese es el dinamismo de la palabra. Hermano, te pregunto, hermana, te pregunto, ¿estás dejando que la palabra de Dios caiga en ti, te humedezca la vida y te vuelva fecundo y haga germinar en ti algo nuevo? ¿O te estás volviendo seco, estéril, te estás volviendo frío, calculador, egoísta? Y no estás dejando que la palabra te vuelva dinámico, que la palabra te fecunde, que la palabra te transforme. Dice el Señor en su palabra,
así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan, la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer. Allí se produce la semilla. Se produce la semilla. La fecundan, producen la semilla para sembrar y el pan para comer. Óigame, la misma tierra produce la semilla. ¿Por qué? Porque produce un fruto que tiene semilla. Produce un fruto que tiene semilla. Un hombre pone la semilla, pero esa semilla tiene la capacidad de producir otro fruto. Si siembras una fruta de mango, te dará mangos, y los mismos mangos te servirán como fruta, como semilla para otros árboles de mangos. Si siembras una frutica de naranja, que vienen en la naranja, esas frutas de naranja son la semilla y te darán otros árboles que producirán más naranjas. La misma fruta, la misma semilla tiene en germen la capacidad de producir más semilla, de producir fruto. La palabra de Dios escuchada, la palabra de Dios que cae en mí, la palabra de Dios que dinamiza el ser, la palabra de Dios que dinamiza la existencia, tiene la capacidad de producir en mí, tiene capacidad de producir en mí semilla y fruto. Óiganme eso, qué bello, qué hermoso. La misma palabra de Dios, que es como la lluvia, hace que germine en mí semilla y que esa semilla genere más semilla y que genere frutos que trae la semilla. Esa es la palabra de Dios, mis hermanos. Esa es la fuerza de la palabra de Dios. Esa es la dinamicidad de la palabra de Dios. La fecundan, la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer. El pan para comer. La palabra del Señor es como esa lluvia que germina, que fecunda y que hace que haya pan para comer. Jamás habrá hambre donde llueve, porque siempre la tierra estará produciendo algo nuevo. Mis hermanos, quien escucha la palabra de Dios se vuelve fecundo. Quien escucha la palabra de Dios tiene en germen semilla para siempre. Y yo quisiera preguntarle a usted que me está escuchando, católico, ¿usted escucha la palabra de Dios? ¿Escucha la palabra de Dios? En estos días visité una parroquia y habían todas las novenas habidas y por haber, y no vendían Biblias. Y yo le digo al padre, ¿por qué no vendes Biblias, hombre? Todas las novenas, que a San Miguel Arcángel, que a San Judas Tadeo, que a San Policarpo, que a San Joaquín, que a Santa Ana, que a San yo no sé qué, y no hay una sola Biblia. ¿No será que nosotros nos estamos olvidando de la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedica usted a la palabra de Dios todos los días para ser fecundado, para escuchar esa palabra, para que esa palabra lo dinamice, para que esa palabra lo vuelva fuerte, para que esa palabra lo vuelva fecundo, para que esa palabra produzca en usted sabiduría, para que esa palabra produzca en usted dinamismo, para que esa palabra produzca en usted fuerza renovadora? ¿Cuánto tiempo estás escuchando la palabra de Dios? Católico, ¿cuánto tiempo estás dedicando a la palabra de Dios todos los días? No más novenitas, hombre. ¿Para qué tantas novenas? ¿Para qué tantas novenas repetidas de memoria? Hermanos, la palabra de Dios es la fuerza de Dios. Esa palabra es la que nos conduce. Si nosotros leyéramos la palabra de Dios más, no nos perderíamos tanto. Y dice el Señor: así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Esa palabra no vuelve a mí sin producir efecto. La palabra de Dios no cae en vano. La palabra de Dios escuchada en el corazón, la palabra de Dios leída, la palabra de Dios meditada, mis hermanos, esa palabra de Dios no es infecunda. Esa palabra produce fruto. Fruto de verdad. Déjate, hermano, fecundar por la palabra de Dios.
Déjate, hermano, transformar por la palabra del Señor. Déjate, hermano, dinamizar por la palabra de Dios. Deja, mi hermano, que esa palabra te toque, te transforme, te haga nuevo, te renueve, te cambie el corazón. Déjate, hermano, transformar por esa palabra. Lee la Biblia, la palabra de Dios que tiene fuerza, la palabra de Dios que dinamiza la existencia. Saben, hermanos, en esta Cuaresma les invito a volver a leer la palabra de Dios con fuerza, con dinamismo, con alegría, con gozo. En este tiempo de Cuaresma le invito a usted a volver a la palabra de Dios. No diga ese texto ya lo leí, no diga ya eso lo sé de memoria, no diga eso ya lo dije, ya lo repetí, no diga eso, mi hermano. Diga: la palabra de Dios tiene que ser nueva en mí todos los días. La palabra de Dios tiene que producir una novedad total en mí todos los días. La palabra de Dios tiene que hacer cosas nuevas en mí todos los días. Yo lo creo con firmeza, lo creo, mi hermano. Creo en el poder de la palabra. Que nosotros seamos capaces de amar esa palabra. Oren conmigo, hermanos, oren conmigo. Padre de bondad, en este momento te doy gracias por ese texto bíblico tan bello que nos ha regalado del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11. Padre, gracias porque esa palabra me está dinamizando el corazón, porque esa palabra me está abriendo el corazón, porque esa palabra me ha dado luces, porque esa palabra de hoy tan bella me ha mostrado caminos. Yo quiero, Señor, a través de tu Espíritu, que tu palabra venga a mí como nieve, como agua caída del cielo, y que me fecunde, me haga germinar y haga en mí producir semilla, y que haga en mí producir fruto y pan para comer. Yo quiero, Señor, que esa palabra tuya en mí no vuelva a ti hasta que no produzca en mí, hasta que un texto bíblico no me renueve, no me toque, no me cuestione, no me escandalice, no me desestabilice, hasta que un texto bíblico me toque profundamente el corazón, hasta que un texto bíblico allá me revuelque, hasta que un texto bíblico allá me toque, hasta que un texto bíblico allá me toque, me revuelque, me anime, me transforme, me haga nuevo, me haga una nueva criatura, me haga un nuevo ser. Eso te quiero pedir, Señor, hoy a través de tu palabra. Eso te quiero suplicar hoy, Señor, a través de tu palabra. Regálame ese poder de tu palabra, regálame esa fuerza de tu palabra, regálame esa unción y ese dinamismo de tu palabra. Eso te lo pido, Señor, en este momento. Eso te suplico, Señor, en este momento. Católicos, amar la palabra del Señor. Católicos, a gustar de la palabra del Señor. Católicos, a devorar la palabra del Señor. Hay muchas maneras, hermano, aprovechar la palabra, disfrutarla, gustarla, a saborearla, amar esa palabra. Que no nos coja la muerte sin haber conocido a Jesucristo a través de la palabra. Esa es la invitación hoy, hermanos, para ustedes, a amar, a gustar, a celebrar la palabra del Señor. Gracias por permitirme llegar hasta su casa con esta palabra. Hoy dediqué todo el tiempo a meditar en un solo texto bíblico que usted puede mirar con sus ojos, subrayar. Isaías 55, 10, 11. Isaías 55, 10, 11. Que Dios le bendiga, que Dios sea su paz y que Dios llene el corazón de todos los oyentes. Con ustedes, John Mario Montoya, sacerdote eudista. Alabado sea Jesucristo. Hasta aquí, Maná. Escúchanos de lunes a viernes a través del canal de videos de YouTube Padre John Mario Montoya. Si deseas contactarnos, encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Si te gustó nuestro contenido, no olvides compartirlo.